Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. El título de esta primera conferencia es Poder para servir. ¿Pueden decirlo? Poder para servir. Hechos capítulo 1, versículo 8, y así arrancamos la primera conferencia de ese congreso, el verdadero propósito de la alabanza. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Leí Hechos capítulo 1, versículo 8. El objetivo de este evento, mis hermanos, mis hermanas, es que seamos equipados con principios bíblicos que afecten nuestra vida personal, que afecten también nuestro servicio al Señor, de tal forma que nuestras congregaciones, cada una de las congregaciones que mencionamos, que nombramos ahorita y las que no nombré, que cada una de las congregaciones puedan experimentar reuniones bíblicas. ¿Cuántos anhelan eso? Anhelamos reuniones, que nuestras reuniones sean reuniones bíblicas de adoración y de alabanza. Quiero comenzar estableciendo que la alabanza y la adoración congregacional particularmente es una experiencia. Digan experiencia. O sea, una experiencia es algo que experimentamos, ¿verdad? Algo que vivimos. Y cuando tú experimentas algo, vives algo, lo sientes con todo tu ser, con tu alma, con tu espíritu, con tu mente, con tu cuerpo, con todo. Todo tu ser experimenta, valga la redundancia, experiencia. Y es algo que experimentamos ya sea en privado. Cuando nosotros oramos en privado, cuando nosotros adoramos a Dios en lo privado, pues estamos viviendo una experiencia. Pero yo quiero enfocarme en la alabanza y la adoración congregacional. Cada vez que nos reunimos estamos en una experiencia, estamos experimentando algo. Ahora, quiero hacer una pregunta. Sé que habemos amigos aquí entre nosotros, ¿no? Y hay confianza entre nosotros. La pregunta a la que debemos responder en el interior es esta: ¿cómo es la experiencia de alabanza y adoración en tu iglesia local? Y esto va directamente para los que sirven en el ministerio de alabanza. ¿Cómo es? Si yo te preguntara, oye hermano, si no hubiera YouTube, porque algunos yo los veo ustedes en Facebook, en YouTube, veo sus transmisiones, veo cómo cantan, cómo adoran, cómo alaban, trato de meterme en la experiencia de sus congregaciones, pero si no hubiera todo eso y yo te preguntara a ti, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo se vive la alabanza y la adoración en tu iglesia local? ¿Qué responderías? ¿Cómo la describirías? ¿Cómo describirías esa experiencia? ¿Acaso es una experiencia monótona la alabanza y la adoración en tu iglesia? ¿Se entiende algo monótono? Es algo así, como que va así, en este nivel nada más, así. ¿Acaso es algo predecible? Es decir, que ya todos saben lo que va a ocurrir. Siempre cantan las mismas canciones, ya sabes lo que va a ocurrir, exactamente cuándo dura, cuándo empieza, cuándo termina. Es algo predecible y hasta casi los que están en la banca están diciendo las palabras que el director de alabanza va a decir antes de que las diga, porque siempre dice lo mismo, algo repetitivo. ¿Acaso la experiencia de la alabanza y la adoración en tu iglesia local es algo insufrible? ¿Se entiende lo que es eso? O sea, ay, no. Quizás hay hermanos en tu iglesia local que prefieren llegar a la reunión después de que pasó la alabanza. ¿Por qué? Porque es un momento lúgubre. O sea, lejos de animarle, lejos de animarle a exaltar a Dios, parece un funeral ese asunto. Y no, yo no quiero llegar. Es más, los niños dicen, me da miedo ir a la alabanza, mamá. No me lleves, mamá, por favor, mamá. Era un niño chilango ese, el que estaba hablando. Una ejecución musical bastante pobre. Así que dices tú, no, este brother, ¿quién le dijo que se subiera allí? ¿Acaso esa es la experiencia en tu iglesia local? Obviamente, si esa es tu experiencia en tu iglesia local, por eso dije que se responden internamente, ¿no? Y es una autocrítica. No estoy criticándote yo a ti, sino que te estoy dando chance de que tú solito te critiques, ¿verdad? La experiencia de alabanza y la adoración. Eso no es algo bueno, y debo aclarar que tampoco pretendo comunicar la idea de que los tiempos de alabanza deberían ser un show o un espectáculo, como tipo concierto, en donde los asistentes, los que van allí, salen impresionados por el despliegue de talento y de tecnología que hubo en aquel concierto, ¿no? Tampoco quiero comunicar que eso es lo ideal, que eso es lo que debería de ocurrir en nuestras iglesias, porque algunos de nosotros
experimentamos reuniones así. No sé si tú fuiste a alguna reunión así como la segunda que describí, en donde más bien parece un concierto, un espectáculo, un despliegue de talento, en donde de aquí a 10 kilómetros se ve que los que participan en la alabanza lo que quieren es lucirse, ¿no? Lo que quieren es mostrar su talento, su outfit y todas sus habilidades artísticas. Hemos ido a reuniones así, la mayoría de nosotros, donde parece un concierto, en donde pudiera llegar a ser un desorden. O sea, decía que la alabanza y la adoración es una experiencia, y la experiencia, en ella está involucrada o están involucradas las emociones, pero hay lugares, iglesias, grupos en donde todo es emoción, en donde todo es un despliegue de talento, en donde estoy esperando que cante mi canción favorita, mi artista favorito, y ojalá pudiera estar cerca de mi artista favorito de alabanza y adoración. Imagínate, en la radio están rifando que te vas a poder tomar un café con el artista de alabanza y la adoración. ¡Ay, no, me muero si estoy junto a Juan de los Camotes, o como se llama el artista, ¿no? Nosotros venimos de lugares así, y ante esto la reacción, ¿se entiende lo que es una reacción? Ante una acción hay una reacción, y ante estos excesos algunos hemos reaccionado, y la reacción ha sido convertir los tiempos de alabanza en un protocolo, o sea, en paso número 1, paso número 2, paso número 3, una cajita en donde de esa cajita nadie se puede salir, un protocolo frío. Mi alabanza es para ti. Un protocolo frío, monótono, disfrazado de decencia, disfrazado de orden. Caemos en la monotonía, en lo predecible, en lo frío, en lo lúgubre, pero decimos, aquí en nuestra iglesia hay decencia y orden. En algunos casos la alabanza se ha vuelto tan cuadrada que hasta los músicos del mundo, los músicos que tocan en bares, los músicos que tocan en fiestas, en quinceañeras, en todo esto, los músicos del mundo son capaces de tocar las canciones y las sesiones de alabanza de muchas iglesias. ¿Por qué? Porque toda la música está sincronizada, toda la música está cuadrada, y le pasan la grabación, y le pasan la hoja de acordes, la secuencia en donde ya sabes dónde va a empezar y dónde va a terminar, y la puede tocar cualquiera. La música de alabanza y de adoración en algunos lugares, hasta un músico del mundo. Sin embargo, en el pueblo de Israel nosotros vemos que solo una tribu, de las 12 tribus que habían, solo una tribu estaba consagrada para la adoración. No cualquiera podía hacer, mucho menos podía tocar, cantar, etcétera, servir a alguien que no fuera del pueblo de Dios. No cualquiera lo podía hacer, mucho menos alguien que no fuera del pueblo de Dios, ni siquiera uno de otra tribu, no. Números capítulo 8, versículo 19, vamos ahí, Números capítulo 8, versículo 19, que es lo que estoy planteando aquí, que solo ciertas personas pueden ministrar la alabanza y la adoración, pueden servir en el templo. Es un principio bíblico que vemos, aunque por otro lado en muchos lugares ya cualquiera puede tocar. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos los acordes, ya sabemos todo, está cuadrado, ¿qué va a pasar? Números 8, 19. Dice, y yo he dado en don los levitas a Aarón. Los levitas eran una tribu, Aarón era sacerdote, y Dios les dio como regalo los levitas a Aarón. Yo pudiera preguntar a los pastores que están aquí, ¿acaso los levitas, no el levita es el que levita a servir, el que levita al discipulado, el que levita a alabar, no, sino levita, podemos hacer un paralelo en nuestro tiempo con el servidor en una iglesia, alguien que sirve en la iglesia, particularmente en lo que tiene que ver con alabanza? Yo pregunto a los pastores, que por cierto, qué bueno que vinieron los pastores, eso muestra que hay interés de su parte para poder aprender estos principios y saber qué esperar de sus equipos de alabanza. Pero si yo preguntara a los pastores, ¿acaso los servidores en la música, en la alabanza, en la adoración en tu iglesia son así? ¿Son un don? ¿Son un regalo? ¿O son un dolor de cabeza? En casos a veces así es, ¿no? Bueno, dice, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, propósito, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión.
y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse a los hijos de Israel al santuario. Entonces, ¿por qué los músicos del mundo pueden pararse en una plataforma de una iglesia, de alguna iglesia, y tocar la música de adoración y alabanza? ¿Por qué? Bueno, una de las respuestas, normalmente respondemos porque el liderazgo lo permite, porque a los pastores o los ministros de esa iglesia no les importa, pero estamos centrándonos en este punto. Pudiéramos decir algo que no decimos mucho, y es porque la música es tan predecible, es tan ordinaria, la experiencia es nula prácticamente, sin ningún lugar al mover del espíritu, que cualquier mariachi puede tocar esas canciones. Les voy a decir algo, hermanos, hermanas, y puede sonar fuerte, y bueno, de antemano disculpas por todas las fuertes que pueda decir en esta enseñanza, ¿verdad? De una vez, para no estar diciendo. Si hubiera un genuino mover del Espíritu Santo en las iglesias, un genuino mover del Espíritu Santo, no una imitación, no una provocación así, etcétera. Si hubiera un genuino mover, los músicos del mundo no tendrían ningún lugar en una plataforma de una iglesia. No sabrían qué hacer. ¿Te imaginas? O sea, no me quiero adelantar, pero un músico en la iglesia en Corinto, un músico del mundo, en medio de una iglesia en donde los dones se están manifestando poderosamente, ¿qué tendría que hacer allí? Estaría así nada más, ¿no? ¿Qué hago? ¿En qué tono? ¿Qué va? No tendría ningún lugar allí. Así como los exorcistas ambulantes en Hechos 19. Estos exorcistas ambulantes veían cómo ponían las manos sobre las personas y recibían al Espíritu Santo, los que creían. Y ellos dijeron, no, pues yo creo que podemos hacer esto. A ver, ¿cómo es? En el nombre de Jesús. Y lo trataron de hacer. Pero como el Espíritu no estaba con ellos, los demonios se les vinieron encima y los dejaron en calzones. Bueno, dice que desnudos, la Biblia, ¿no? Salieron así, los dejaron todos revolcados, porque trataron de hacer algo que solo lo puede hacer un hijo de Dios. Espero se esté entendiendo esta idea. Si revisamos la Biblia, vamos a notar que las reuniones de los cristianos no eran monótonas, no era algo predecible, algo frío, algo aburrido, en donde los que iban solo llegaban, entraban y salían, en donde algunos, no, yo mejor me salto esa parte porque se nota que ni saben lo que están haciendo, o se nota que ni le ponen entusiasmo a lo que están haciendo, los que están ahí arriba. Qué terrible es eso, ¿no? Que los mismos que están arriba en el equipo de alabanza, que son de alguna manera los que están poniendo el ejemplo, los que están enseñando a la iglesia cómo se debe de adorar, cómo se debe de alabar, están con una actitud toda así, ¿no? Terrible, ¿no? Así como está el sacerdote, así está el pueblo. Y hay iglesias en donde todo es aburrición, en donde nadie quiere llegar, precisamente porque los sacerdotes, los que están arriba sirviendo, pues están en esa misma actitud o en una actitud peor. Pero decía que si revisamos la Biblia, vamos a notar que las reuniones cristianas no eran así. Hechos capítulo 2, versículo 46. Allí vemos el nacimiento de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 46. Veamos en la Biblia, decía que nuestras reuniones han de ser bíblicas. Y pregunté, ¿cuántos quieren que sus reuniones sean bíblicas? Y dijeron todos amén. Bueno, vamos a la Biblia y veamos cómo eran las reuniones allí. Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Fíjate, la experiencia de la iglesia estaba en el templo, pero continuaba en las casas. Comían juntos, con eso de comer no tenemos mucho problema, ¿verdad que no? No. Dice, comían juntos, pero ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La experiencia de la iglesia no solo estaba en el templo, sino en las casas, y mira cómo se extendía hacia todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que si vamos a tener una expectativa de nuestros tiempos de alabanza y adoración, nuestro punto de partida no debe ser mi gusto personal. Cuando iniciamos el congreso, yo decía y preguntaba, ¿cuántos han venido con expectativas? O sea, ¿qué espero yo? Cuando voy a la iglesia, cuando me reúno, ¿qué espero? Deberíamos de tener una expectativa. Y a lo mejor tú dices, no, pues yo no esperaba nada, yo nomás iba.
Algunos solamente van, solamente asisten sin ninguna expectativa. ¿Y qué crees? Si vas a la iglesia sin ninguna expectativa, ¿sabes qué vas a recibir? Nada. Santiago decía, no reciben porque no piden. Entonces, ¿cómo vamos a pedir si no esperamos algo? Pero cuando nosotros nos reunimos con una expectativa, con expectativa bíblica, vamos a recibir. Y decía que nuestro punto de partida en cuanto a alabanza y adoración no debe ser mi gusto personal. No es que a mí me gusta así, o es que a mí no me gusta así. Mejor le hago así para no parecerme a los de allá. No. El punto de partida es la misma Biblia. Si quiero que mi reunión sea bíblica, pues ¿a dónde voy a ir? A la Biblia. Hay que comparar nuestros tiempos de alabanza y adoración y la expectativa que nosotros tenemos de los tiempos de alabanza y adoración, por ejemplo, con Hechos capítulo 4. Estabas en Hechos capítulo 2, dar unas cuantas vueltas a las páginas hasta llegar al capítulo 4. Allí vamos a ver una reunión dentro de la Biblia, una reunión de cristianos. Ya vimos en Hechos 2 que perseveraban en el templo, en las casas, hasta la gente de afuera, alababan a Dios y el Señor traía crecimiento a la iglesia, una iglesia viva. Pero ahora en Hechos capítulo 4 la Biblia nos da más detalles acerca de cómo es una reunión cristiana en la Biblia y qué podemos esperar nosotros en una reunión cristiana. Eso es lo que tú y yo podemos esperar. Decimos que nuestra esperanza está en la palabra de Dios, ¿verdad que sí? La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta, que vamos a hacer únicamente lo que la palabra de Dios nos muestre. Bueno, veamos a la Biblia y veamos cómo era esta reunión. Hechos 4:31. Cuando hubieron ¿qué? Orado. ¿Sí? ¿Sí están ahí? Hechos 4:31. Cuando hubieron orado. Y por si no lo sabías, oración y adoración van de la mano. Oración es hablar, ¿sí? Es hablar con Dios. Y cuando hablamos, pues hablamos en voz o con voz audible. ¿Sí? Oramos con voz audible. Y adoración es algo mucho más profundo, es una actitud de reverencia, una actitud de rendición. Y cuando adoramos, al mismo tiempo también podemos orar y comunicar. Y aquí vemos a la iglesia reunida orando, hablando con Dios, abriendo su boca, una oración audible. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Qué te parece? O sea, el lugar... Qué impresionante, ¿no? En una reunión en donde los cristianos están orando, adorando obviamente, ese lugar reaccionó ante lo que esos cristianos estaban haciendo. ¿Cómo? Temblando. En Hechos 2, un temblor, un terremoto. En Hechos 4, otro temblor. Bueno, Dios se mueve como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que cuando lo hace de manera poderosa. A veces es como un viento apacible, pero no siempre, hermanos, no siempre. ¿Sí? A veces podemos ver estas manifestaciones de Dios cuando el pueblo está reunido. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál era la evidencia de esa llenura del Espíritu Santo en los que estaban allí reunidos? Dice, hablaban con denuedo que la palabra de Dios. O sea, ya estaban orando, estaban hablando. Viene este temblor y vemos cómo va ascendiendo, cómo va subiendo, cómo la experiencia va siendo una experiencia impresionante, en donde todos, dice que todos fueron llenos y todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo sería eso? Vamos a hacer un ejercicio. A ver, abran su Biblia, por favor. Se las voy a poner bien fácil. Es solo para referencia, para que nos demos una idea práctica. En el Salmo 23, a lo mejor dices, no, ni la abro, pastor, yo me lo sé de memoria. Qué bueno. Si no te lo sabes, léelo o búscalo ahí en tu Biblia. Vamos a la de 3, voy a contar 3 y todos vamos a leer en voz alta el Salmo 23. No tiene que ser todos parejitos, sino cada quien léalo como si estuvieras platicando conmigo, como si estuviéramos platicando, una voz audible. O sea, no así como, el Señor es mi pastor, nada me falta. No. Voz audible, como que quieres que la otra persona escuche lo que estás hablando. ¿Listos? Vamos a leer nomás el versículo 1. ¿Sí? Va. 1, 2, 3. Nomás el versículo 1. Y así va a seguir. Pero vieron, o sea, los decibeles, el decibelómetro subió. Bueno, a ese volumen, por lo menos, se deberían de escuchar ustedes en los tiempos de adoración.
Ese debería ser el nivel. Y de allí para arriba, porque hay veces que le ponemos intensidad. Ahora yo estoy hablando y algunas cosas las hablo bajo, otras subo el volumen. Ahí debe haber una ola, ¿no? O sea, va subiendo, va bajando la intensidad. La pregunta es, ¿se escuchaba así cuando empezamos? La verdad, no se escuchaba. ¿Por qué? Se supone que era el tiempo, era el espacio que abrimos para orar a Dios, para adorar a Dios, para hablar con Él. ¿Por qué será? Bueno, vamos a irlo respondiendo en la alabanza. Nuestros tiempos de alabanza y adoración, que incluyen oración, deben ser momentos que nos motiven a buscar a Dios, que nos motiven a buscar a Dios. O sea, yo a veces digo, híjole, si este hermano vino a buscar a Dios con esa actitud, dudo que lo encuentre, ¿eh? Así de, veniste a buscar a Dios junto con tus hermanos y estás como indiferente, ¿no? Con sueño, en el teléfono. Dices tú, no, o sea, mejor te hubieras quedado en tu casa, ¿no? O más bien, cambia tu actitud. Deben ser momentos que nos motiven a buscar a Dios. Ahora, si decimos que hemos venido a buscar a Dios, pues la expectativa es encontrarlo, ¿no? Es experimentarlo, que Él se manifieste de manera tangible en nuestras vidas. ¿Alguna vez has experimentado a Dios así de forma que sientes que está ahí a tu lado? Yo lo he experimentado. ¿Cuándo fue la última vez que lo experimentamos en lo individual? ¿Cuándo fue la última vez que lo experimentamos en la adoración colectiva, cuando estamos cantando, adorando a Dios? ¿Saben? La expectativa de eso debería ser cada vez que nos reunimos. Cada vez que me reúno con mis hermanos para alabar y adorar a Dios, quiero que Dios se manifieste de una forma que yo pueda sentir que Él está ahí a mi lado. Eso es, decimos que la alabanza y la adoración es una experiencia, y en la experiencia se involucran también los sentimientos. Los sentimientos no son del diablo, Dios los puso allí para que con nuestro cuerpo, con nuestra alma, que son nuestros sentimientos, con nuestro espíritu, que es la parte interna, le adoremos. Él nos mandó a que lo hagamos así. Amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, sentimientos, con toda su mente. O sea, está involucrada la mente, conectada con los sentimientos, y con todo su ser, con todo su cuerpo. Y cuando Él se manifiesta, quiero decirles algo, Él lo hace como Él quiere, como Él quiere. O sea, no lo vamos a encerrar en un cajón y decirle, Señor, en cada reunión quiero un terremoto, ¿sí? Yo vengo esperando un terremoto en cada reunión. No, aunque si Él quiere, Él lo va a hacer. Y si nosotros esperamos que eso pueda suceder, tal vez vaya a suceder. Nadie dijo amén. Pero yo creo lo que está en la palabra de Dios. El Señor no se va a manifestar cada vez que nos reunimos como un viento apacible. A veces se manifiesta así, ¿no? Y podemos experimentar el viento de Dios, ¿no? Así como, gracias Señor, me estás refrescando. ¿Has experimentado eso? Algunos están así como, ¿de qué está hablando? Yo pensé que nomás era tocarle, rascarle a la guitarra y ya. No, estamos adorando a Dios y podemos experimentar ese viento de Dios que nos refresca, que nos anima. Y estábamos a lo mejor abrumados, acalorados, así como todos aplastados por las circunstancias, por lo que sea, y sentimos la frescura de Dios que viene a nuestra vida en la experiencia de la alabanza y la adoración. Él lo puede hacer como Él quiera. Para que la iglesia adore en espíritu y verdad, es necesario que los adoradores, los que están arriba de la plataforma, o sea, porque todos somos adoradores, pero los adoradores que estamos arriba de la plataforma, sirvamos bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Repito, para que la iglesia adore en espíritu y verdad, es necesario que los adoradores que están arriba de la plataforma sirvan bajo el poder del Espíritu Santo. Y ese es el tema que estaré desarrollando. Poder para servir. ¿Pueden decirlo? Poder para servir. Para irme introduciendo al tema, eso no era la introducción todavía, ahí va la introducción. Tengo que hablar unos minutos acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Nosotros, los cristianos de Casa de Oración, hablo por nosotros, creemos en un solo Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es indivisible, digan indivisible. O sea, no tiene divisiones, no está dividido. Cada persona divina es igual en esencia, es igual en atributos. Las tres personas divinas son iguales. Ninguno es mayor que el otro, ninguno es menor que el otro, ninguno es de menos relevancia que el otro. Los tres
son uno, son indivisibles, Dios es indivisible y son iguales en esencia y en atributos. Esto lo vemos en las Escrituras, a través de toda la Biblia. Pudiera leer un montón de versículos que nos dan evidencia de esto, pero también a través de la historia de la iglesia han habido concilios, digamos que acuerdos a los que llegan los cristianos y lo establecen y dicen, en esto creemos porque esto es lo que vemos en las Escrituras. Te leo, por ejemplo, uno de los primeros credos o concilios, el credo de Nicea, que se realizó en el año 325 después de Cristo. Dicen ellos, dice el concilio de Nicea, el credo de Nicea, dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Eso dice el credo de Nicea. Estamos centrados en el Espíritu Santo, es en la persona divina en la que quiero centrarme, porque es poder para servir bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según el credo de Nicea, que ellos están declarando lo que ven en las Escrituras, es Dios y que es digno de una misma adoración y gloria que el Padre y que el Hijo. Por si tú te preguntabas, ¿podemos adorar al Espíritu Santo? Te respondo con otra pregunta. ¿Es Dios? Sí. ¿Y qué le dijo el ángel a Juan cuando se postró para adorar al ángel? ¡Adora a Dios!, le dijo. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, la Biblia me dice, adora a Dios, ¿lo puedo adorar o no lo puedo adorar? Claro que lo puedo adorar. Es digno de una misma adoración y de una misma gloria que el Padre y que el Hijo. Yo sé que algunos han hecho cosas raras y antibíblicas incluso en el nombre del Espíritu Santo, pero otros, tratando de alejarse de los abusos, han apagado al Espíritu Santo. La Biblia dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Algunos, reaccionando ante los abusos de otros, han apagado al Espíritu Santo, han contristado al Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, no contristéis al Espíritu, algunos, reaccionando ante los abusos de otros, contristan al Espíritu. ¿Cómo? Por ejemplo, enseñando muy poco o bajo la influencia de predicadores que tratan de rebajar y limitar al Espíritu Santo. Una lectura natural de la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo está presente en la salvación. Yo sé y quiero asumir que estoy hablándoles a creyentes. Bueno, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo está presente en la salvación. El Espíritu Santo está presente no solo en la salvación de los creyentes, sino que está presente como es Dios, y veíamos que es indivisible, que posee los mismos atributos que el Padre y que el Hijo, es omnipresente, o sea, está en todos lados, el Espíritu Santo. Y está también trabajando en la gente que no ha creído en Cristo, en el mundo, está también obrando en ellos, les está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Así está activamente trabajando el Espíritu Santo en las personas que no han creído, convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16, del 8 al 11. Y todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que se ha dejado convencer de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo, que cree en Cristo como el único Dios, como el único Salvador, recibe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en la persona que cree. Y por el Espíritu Santo es colocado en el cuerpo de Cristo. Somos trasladados de un reino a otro reino, o dicho en otra analogía paulina, es colocado en el cuerpo de Cristo. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Estoy brevemente describiendo el trabajo, la obra del Espíritu Santo. Decía que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y al que cree lo coloca en el cuerpo de Cristo. Dice primero a los Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, fuimos inmersos en el cuerpo de Cristo. O sea, el Señor no nos pone en el cuerpo de Cristo como un sticker, como una calcomanía, así más, ahí estás. No, nos hace inmersos en el cuerpo de Cristo, nos pone bien adentro del cuerpo de Cristo. ¿No le das gracias a Dios por eso? Es lo que hace el Espíritu. Sean judíos o griegos, no es como que el judío, pues, por ser de la cepa de Abraham, está bien inmerso en el cuerpo de Cristo, pero los griegos, o sea, los no judíos, están nomás ahí superficialmente. No. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos los que hemos creído se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el Espíritu Santo nos sella
nos sella como propiedad divina. Segunda a los Corintios 1, versículo 22. Tú y yo estamos inmersos en el cuerpo de Cristo, al mismo tiempo hemos recibido el Espíritu Santo, pero también tú y yo tenemos un sello de propiedad. ¿Sí? Así como las cartas en tiempos antiguos les colocaban un sello de cera que llevaba impreso el anillo del rey que le daba autenticidad, y ese sello estaba allí. Según de los Corintios 1:22, tú y yo tenemos ese sello. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras son anillos que representan un compromiso, un pacto. Pero la obra del Espíritu Santo no se limita a la salvación. Hasta aquí yo hablé cómo el Espíritu convence, cómo el Espíritu nos pone en el cuerpo de Cristo, cómo es ese sello, cómo es esas arras. Pero la obra del Espíritu no se limita a la salvación únicamente. Esta obra del Espíritu Santo nos acompaña a través de toda nuestra travesía por esta vida. El Espíritu Santo nos acompaña. Esta travesía de la que yo te estoy hablando es la formación de la imagen de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo está activamente obrando en nosotros los creyentes, formando el carácter de Cristo en nosotros. Por eso la palabra de Dios nos manda a andar en el Espíritu. Romanos 8, versículo 13. Nos manda a vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos santifica. El Espíritu nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu nos colocó en el cuerpo de Cristo, pero el Espíritu también, además de ser ese sello, nos santifica. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, un cristiano que recibió el Espíritu Santo, que está inmerso en el cuerpo de Cristo, puede vivir conforme a la carne. Y la muestra son varios que conozco, ¿verdad? Que viven en la carne. Se dejan guiar por la carne. Por eso la Biblia nos advierte y dice, si vivan conforme a la carne, morirán. Ese sello que tenían las cartas no es indestructible. Se podía romper y se podía abrir. Moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, el Espíritu Santo nos acompaña en esta carrera. No es con nuestras propias fuerzas que nosotros imitamos a Cristo, no es por nuestras propias fuerzas que nosotros hacemos estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, es con su Espíritu, no es con espada ni con ejército, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu. También el Espíritu Santo nos bautiza, nos llena o se derrama sobre nosotros. Esos son algunos de las palabras que usa la Biblia para describir de esto que yo voy a hablar. Utiliza el término bautizo, utiliza el término llenura, utiliza el término derramarse o derramamiento. ¿Sobre quiénes? Sobre los creyentes. Como lo dice nuestra declaración de fe en la sección 6. La declaración de fe de Casa de Oración nos habla acerca del bautismo con el Espíritu Santo, que también se le puede llamar llenura, también se le puede llamar derramamiento. En Casa de Oración, estoy hablando por nuestra iglesia y por las iglesias hermanas. Esto está en nuestra declaración de fe, en la sección 6. Nuestra declaración de fe en la sección 6 dice que el bautismo con el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Cristo. Dice nuestra declaración de fe que el bautismo con el Espíritu Santo nos da poder para desarrollar una vida fructífera. Por fructífera entendemos que tiene que ver con servir al Señor, ¿verdad? Y con dar evidencia de que Cristo habita en nosotros, de que el Espíritu habita en nosotros. Estamos llamados a servir al Señor en la alabanza bajo el poder del Espíritu Santo. Así como vivimos a Cristo, hacemos su voluntad bajo el poder del Espíritu Santo, también servimos en todo lo que hagamos, particularmente en el ministerio de alabanza y adoración, bajo el poder del Espíritu Santo. O debemos hacerlo así. No quiero que esa idea quede como algo abstracto. Vayamos a la Biblia. Veamos qué es servir bajo el poder del Espíritu Santo. Veamos cómo podemos nosotros servir bajo el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículo 22. Si leemos nuestra Biblia con atención, vamos a notar que Jesús inició su ministerio luego de que el Espíritu Santo descendiera como paloma. ¿Te acuerdas? Eso está en Lucas 3, versículo 22.
O sea, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, siempre, o sea, desde que nació, o sea, tuvo un cuerpo pequeño, ya era el Hijo de Dios, ya era todopoderoso, siempre ha sido, siempre será. Pero Él inició su ministerio hasta un determinado momento. Apareció en la escena en el momento, en el tiempo de Dios, e inició su ministerio hasta un determinado momento. ¿Cuándo fue este momento? Cuando el Espíritu Santo descendió como paloma. Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De la misma manera, Jesús esperaba que sus discípulos hicieran el ministerio con el poder del Espíritu Santo. Eso les dijo cuando apareció a ellos resucitado. También en Lucas, pero en el capítulo 24, podemos ver cómo Jesús les dice, o es como si les dijera: yo inicié mi ministerio cuando el Espíritu Santo descendió sobre mí. Ustedes van a iniciar otra etapa de su ministerio, una etapa superior, una etapa poderosa de su ministerio, en donde harán cosas aún mayores que las que yo hice, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, se derrame sobre ustedes, cuando sean llenos del Espíritu Santo. Dice Lucas 24:49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta promesa el Señor Jesús la reiteró justo antes de subir a los cielos, de ascender a los cielos. El versículo que leímos al principio, Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús resucitado está ante sus discípulos antes de subir a los cielos. Esto es lo que les dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor Jesús les promete más. Ellos ya habían hecho cosas para Jesús, ya habían echado fuera demonios. No vinieron y le dijeron: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! Y el Señor les dijo: no se maravillen de eso, maravíllense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hicieron milagros en el nombre de Jesús, hicieron señales en el nombre de Jesús, pero el Señor tenía más para ellos. Y les dice: esperen hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos, ellos caminaron con Jesús. O sea, no podemos decir que no eran salvos, ¿verdad que no? Pues no, o sea, o sí, vamos a decir que mientras que Juan caminó con Jesús todavía no era salvo. Pues claro que era salvo, había creído en Jesús como el Mesías. Pero ellos caminaron con él, hicieron milagros en su nombre, pero por otro lado también en ellos vemos muchas limitaciones. Vemos en ellos mucha inmadurez, como la que se ve a veces en nosotros. Por ejemplo, vemos cómo el Señor Jesús les habló la parábola del sembrador, y Jesús les estaba enseñando a través de parábolas con la parábola del sembrador, y estaban todos así con cara de ¿what? ¿Qué dijo? No le entendí nada a lo que está diciendo. Entonces Jesús les tiene que explicar la parábola porque ellos no la comprendían. Eso está en Marcos 13. Vemos cómo esos discípulos, caminando con Jesús, aún caminando con él, se andaban peleando y discutiendo entre ellos por quién era el más grande. No, yo soy el que canta mejor aquí en este grupo de alabanza. No, yo soy el lead guitar de este grupo musical. Y si no estoy yo, esto se acaba. Ay, espérate, ¿no? Yo canto mejor que ella, ¿sí? O sea, bueno, eso ocurría entre los discípulos, aunque estaban caminando con Jesús, aunque evidentemente eran salvos. Vemos cómo querían hacer descender fuego del cielo sobre todo el pueblo. ¿Sí? Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y que los consuma y los parta un rayo a todos estos? Ay, espérate. Algunos están así. O sea, algunos directores de alabanza, cuando les toca ser parte de la congregación, no participan. Pero cuando ellos están ministrando, quieren que todos estén saltando como chapulines. Y si no saltan, dicen: Señor, desciende fuego del cielo sobre todos estos aguados. ¿Sí? Bueno, los discípulos estaban así también. Querían hacer descender fuego del cielo sobre unos que no los atendieron. Vemos a los discípulos caminando con Jesús antes de que el Espíritu Santo descendiera, los llenara, se derramara sobre ellos.
reprendiendo al Señor Jesús. Al apóstol Pedro lo vemos haciendo esto, diciendo: Señor, no vayas a la cruz, en ningún modo esto te acontezca, no, no, no. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Qué te parece? Vemos a los discípulos caminando con Jesús antes de que el Espíritu se derramara sobre ellos, todos temerosos en una tormenta. O sea, viendo a Jesús que está durmiendo y ellos todos sacatones, como decimos, ¿no? Temerosos, miedosos. Ay, Señor, sálvanos que perecemos. El mismo Pedro, ¿no? Fuera, demonio, en el nombre de Jesús. Ahora, ay, Señor, ay. ¿Sí? Todos miedosos. Hay algunos cristianos así, todos miedosos. Ay, la migra, Señor. Y Jesús durmiendo. Jesús sigue durmiendo en medio de la tormenta. O sea, esta es una tormenta que se aplica a nuestro contexto, y no quiero ser insensible, pero es lo que yo veo en la palabra. Jesús duerme en las tormentas y espera que tú y yo hagamos lo mismo. Vemos a los discípulos tratando de echar fuera un demonio, pero fracasando en el intento. ¿Cuántas veces no hemos fracasado en el intento de hacer la obra de Dios? Así como los discípulos. Y Jesús reprende su falta de fe, porque no pudieron liberar a este niño poseído. Vemos a los discípulos, a Pedro particularmente, negando a Jesús 3 veces antes de recibir al Espíritu Santo, ya habiendo creído en el Mesías, negándole 3 veces. Vemos a los discípulos en un tiempo de oración de Jesús. ¿Te imaginas? Jesús era el que estaba llevando a cabo esta reunión de oración, y vemos a los discípulos durmiéndose. O sea, cuando era la tormenta era cuando debían de dormirse, pero en el tiempo de oración se estaban durmiendo. Así son los discípulos antes de ser llenos del Espíritu Santo. Así que si te estás durmiendo, a lo mejor en los tiempos de oración están todos orando y tú estás así de... ¿Sí? O sea, bueno, algo falta, ¿no? Vemos a los discípulos huyendo cuando arrestan al Señor Jesús. Arrestan al Señor, y los que andaban a ver que ahorita que baje fuego del cielo y todo, salen corriendo como gallinas, salen. Vemos a los discípulos antes de que el Espíritu se derramara sobre ellos, a Tomás, por ejemplo, dudando de la resurrección. Ay, ¿será? ¿Será? Eso que está diciendo el pastor, ay, ¿será? Ay, ¿a poco sí? ¿Sí? Bueno, algunos discípulos Tomases. Y decía Tomás, hasta que no lo vea yo. Bueno, algunos están así. Cosas similares nos ocurren a los cristianos, particularmente a los que servimos en el grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque aunque creyeron en Cristo, aunque recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron por el oír con fe, aunque el Espíritu Santo habita en ellos, no son llenos del Espíritu Santo, no se llenan del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es un mandato bíblico, así lo dice la palabra. No os embriaguéis con vino en Efesios, en lo cual hay disolución. Antes, o sea, en vez de eso, sed llenos del Espíritu Santo. Así como te llenas de Coca-Cola, si así te llenaras del Espíritu Santo, otra cosa sería, ¿verdad? Otro gallo nos cantaría. Es un mandato bíblico el ser lleno del Espíritu Santo, y es responsabilidad de cada creyente buscarlo. No, pues es que a mí el Espíritu Santo no me llena. No, es responsabilidad tuya, mía, es nuestra responsabilidad llenarnos. Y saben, cada uno de nosotros podemos recibir, podemos vivir esa experiencia de ser llena. Es una experiencia que debemos buscar continuamente para hacer la gran comisión. O sea, Jesús les había dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, beberán cosa mortífera y no les hará daño. O sea, les habló acerca de proezas que ellos iban a hacer en el nombre de Jesús, pero les dijo: esperen, porque viene el Espíritu Santo. Serán llenos del Espíritu Santo. Ya había soplado el Espíritu sobre ellos en el aposento alto, señal de que ya habían creído en Él como el Mesías. Pero el Señor Jesús les dijo: viene más, aún hay más, tengo más, ustedes lo necesitan para poder hacer mi obra, para hacer la gran comisión, para servir al Señor en lo que sea que hagamos. Necesitamos buscar esta experiencia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo continuamente, continuamente.
Estos eran los discípulos antes de recibir al Espíritu Santo, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Aclaro ese punto. Ya lo habían recibido, pero fueron llenos. Y quiero que veamos ahora a los discípulos después de ser llenos del Espíritu Santo, después de que el Espíritu se derramó, los bautizó. En Hechos 2, cuando la promesa fue cumplida y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los llenó, los vemos, lo leímos hace un momento, hablando las maravillas de Dios. Para hablar las maravillas de Dios con poder necesitamos esto. Los vemos a ellos hablando con denuedo. Vemos a Pedro, el que había estado negando al Señor, lo vemos ahora hablando con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es denuedo? Denuedo es valentía, es valor. No es, bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a levantar nuestras manos, denuedo necesitamos para dirigir la alabanza, ¿no? Para adorar a Dios, para alabar a Dios, para predicar. Necesitamos el denuedo del Espíritu Santo. Y eso, yo sé que puedes obtenerlo en una clase de oratoria, una habilidad, yo lo sé, pero la Biblia nos habla acerca de los dones del Espíritu. Estos dones del Espíritu no son capacidades aprendidas en una escuela, sino son habilidades dadas por Dios, para todo aquel que le ha recibido, para el que cree y para el que lo espera. Vemos a Pedro hablando con denuedo, con un valor excepcional delante de todas esas personas. Vemos a Pedro dando testimonio después ante el concilio. O sea, no ante cualquiera, sino ante los del concilio. Lo vemos dando testimonio ante reyes. ¿Qué te parece? Lo vemos dando testimonio ante gentiles y judíos, haciendo aquello para lo que el Señor lo llamó, lo creó, lo formó. Lo vemos a Pedro haciendo señales y milagros mucho más que antes. Antes los había hecho en el nombre de Jesús, pero ahora vemos en Hechos que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, solo con su sombra. Era tanta la necesidad, era el mover de Dios en aquel lugar que, sabes que no hay tiempo para llegar hasta donde está Pedro y que ore por nosotros y nos imponga las manos. Dios estaba usando su misma sombra. ¿Después de cuándo? Después de que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y esto es algo que tú y yo deberíamos esperar. Nadie dijo amén, pero yo sí lo creo. Yo creo que tú y yo deberíamos esperar esta experiencia de Pedro, de los discípulos de Jesús, de los primeros cristianos. Algunos están muy enfrascados en lo que los primeros cristianos hacían y se centran en cosas que no tienen mucho sentido. Que si los primeros cristianos usaban instrumentos, pues no usaban, tampoco usaban luz, ni usaban internet, así que desconéctate, brother. Es que nada más vamos a hacer lo que hacían los discípulos y pues no tenían internet, entonces bueno, ni jabón, así que no te bañes, o a lo mejor no te bañas. Pero vayamos a la historia y vayamos a la historia buscando que nuestra experiencia con Dios se enriquezca. Yo espero esto en mi vida. Yo espero esto en mi ministerio, espero esto en la congregación en la que sirvo, espero que esto lo experimenten cada uno de los que han venido de otras iglesias, que se vayan con otro chip en su mente, de cómo puedo vivir una vida en el Espíritu y servir bajo el poder del Espíritu, así como lo hacían Pedro, Juan, Jacobo, los discípulos, los primeros cristianos a lo largo de la historia. Lo vemos en uno de los versículos que leímos al principio, es algo que nosotros podemos esperar. Los que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, por si alguien estaba, no, es que bueno, eso era algo que representaba una cosa. No, a ver, espérate. Yo veo Hechos capítulo 2, los que estaban ahí reunidos, dice que descendió el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, el Espíritu Santo los llenó, ¿sí? Y esos mismos que estaban en Hechos capítulo 2, luego, los mismos estaban en Hechos capítulo 4, y otra vez el Espíritu Santo descendió sobre ellos, se derramó sobre ellos y hubo un terremoto. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para hacer la obra de Dios. Necesitamos un Hechos 2 en nuestra vida para hacer la obra de Dios. Necesitamos un Hechos 4 en nuestra vida para hacer la obra de Dios. Y necesitamos un Hechos 29, 30, 31, 32, 33. Sí, porque el libro de los Hechos se continúa escribiendo y el Espíritu Santo no ha cambiado, sigue estando activo, sigue queriendo llenarte para hacer su obra, para que haya un antes y un después en tu ministerio, en tu servicio a Dios. Necesitamos poder de lo alto para predicar las buenas nuevas a un mundo perdido. Necesitamos del poder de lo alto para servir al Señor con frescura,
para cantar con frescura, para dirigir la alabanza con frescura, sin monotonía. Lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Te digo algo, si se lo pedimos, Él nos lo va a dar. Si se lo pedimos, Él no nos lo va a negar. El Señor Jesús dijo: qué padre si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. Ten, esta tu piedra, y le echa salsa Valentina. O sea, solo un padre que está loco, ¿no? O qué padre si su hijo le pide un pescado. Ojalá pidieran pescado los hijos, ¿verdad? Y dicen, no. Si pide un pescado, le da una serpiente. Ahora ahí está tu anaconda, hijo, para que te llenes. Y la pones en bolillo adentro, un virote adentro, ¿no? No, solo un padre que está loco. Bueno, dijo el Señor: sus hijos, si le piden al Espíritu Santo, así como en Hechos 2, así como en Hechos 4, si se lo piden, se los va a dar. Si tú le dices: Señor, derrámate sobre mi vida, el Señor no te lo va a negar. No te va a decir: no, hijo, eso era nomás para el libro de los Hechos, porque era solamente una descripción de lo que pasó y no es una prescripción, algo que tú puedas esperar, así que sale, bye. No, si se lo pedimos, Él nos lo va a dar. Si se lo pedimos esperándolo, Él nos lo va a conceder. A eso es a lo que la Biblia se refiere cuando habla de que tiene riqueza para nosotros, de que tiene tesoros para nosotros. Los que servimos al Señor en el grupo de alabanza necesitamos ese poder renovador. ¿Por qué? Porque estamos frente a la congregación. Que nuestra congregación vea a los que estamos sirviendo acá, sirviendo bajo un poder renovador. Y que nos vean cada vez más consagrados a Dios. Que nos vean cada vez más obrando en un poder que no es el nuestro. Que digan ellos: ¿cómo cantó este? O sea, se nota que no es él, porque yo lo conozco a él desde antes y no era así, y no cantaba así, y no dirigía así, y no ministraba así. Lo puedo ver distinto ahora. Se nota que Dios está con él, se nota que está lleno del Espíritu, se nota que está sirviendo en un poder renovador del Señor. Nosotros, los que estamos arriba de la plataforma, decía, somos un ejemplo. Somos un ejemplo para los nuevos creyentes de cómo adorar a Dios. Yo espero que en tu iglesia, así como en la nuestra, también lo espero, se estén convirtiendo personas, porque los mismos hermanos están predicando las buenas nuevas a otros. Y estos que han creído en Cristo están llegando a las iglesias. Bueno, tú y yo tenemos la responsabilidad de ser un modelo, de ser un ejemplo acerca de cómo alabar y cómo adorar a Dios. Pero también los que dirigimos alabanza y adoración somos responsables de propiciar, o sea, de poner todo lo necesario, propiciar tiempos en los que Dios pueda moverse entre nosotros de forma poderosa. Tú y yo estamos llamados a eso, a poner lo necesario, los elementos necesarios y propiciar este mover de Dios poderoso en medio de su pueblo. Dejarlo todo listo, poner todo de nuestra parte. Y yo sé, a lo mejor tu mente herida, dañada, está pensando: ay, es que no, ¿a poco vamos a manipular a la gente? No, nadie está hablando de eso. ¿Alguien aquí está hablando de manipular a la gente? ¿O están entendiendo como que yo les estoy diciendo manipulen a la gente? No, estamos hablando de propiciar, o sea, de ir con la expectativa de que algo ocurra en nuestra reunión de forma poderosa. Ir con expectativas y dejar todo propicio. Si yo no me aprendí bien la canción, los acordes de la canción, mi mente está en otro lado, no estoy propiciando esto. Por eso no fluye, ¿no? Porque no hacemos lo que nos toca hacer, no nos preparamos como nos debemos preparar, no oramos como deberíamos orar antes, no ensayamos como debíamos ensayar antes, y por eso salimos y ya, qué bueno que ya se acabó la alabanza. Ya me voy a quitar el disfraz de alabancero, ¿sí? Ya salí. La próxima semana vuelvo a ingresar, a ponérmelo. En estos tiempos de adoración, de alabanza que nosotros somos responsables de propiciar, tenemos una responsabilidad muy fuerte. Tenemos la carga de toda esta gente que se reúne, porque cada persona, cada cabecita que tú ves desde la plataforma es una vida que vale la sangre de Cristo. Es un hijo de Dios y ha creído en Cristo que viene con luchas, con problemas. Que nosotros podamos propiciar tiempos en donde estos tiempos traigan esperanza a las vidas de los desesperanzados. Tiempos que traigan consolación a los quebrantados, que traigan sanidad a los enfermos, que traigan fortaleza en la fe de los que venían con su fe debilitada.
Esa es la carga que tú y yo traemos sobre nuestros hombros. Carga que no le interesa ni puede interesarle a uno que pues anda tocando allá afuera en el mundo. Eso es algo que tú y yo debemos pensar. ¿Habías pensado en eso? O sea, el ministerio de alabanza está muy conectado con el ministerio pastoral. O sea, un pastor que no se duele por las ovejas no es pastor. Y bueno, o sea, puede que predique bien, puede que sea predicador, que sea un buen maestro, que comunique bien ideas, que las trace bien, pero de eso a ser un pastor, eso es algo que Dios nos da a algunos. Y es el poder interesarte por cada vida de los que están allí y saber, yo sé quién es David, yo sé quién es Gonzalo, yo sé quién es y yo sé por lo que está viviendo o por lo que está pasando y me duele y me interesa y oro para que la palabra que yo dé traiga a su vida consolación, restauración, sanidad. Compartimos ese mismo trabajo, los pastores y los del equipo de alabanza. Así que si a ti no te interesa la gente de tu iglesia local, solo te interesa mostrar tu talento o estar al frente para que vean mi ropa de Shein que traigo nueva, ¿no? De qué sé yo. En serio, bueno, inscríbete no sé, algún concurso de canto, algún show de talento de tu escuela, qué sé yo. Los que estamos al frente debemos ser sensibles a las necesidades espirituales, emocionales y físicas de nuestros hermanos. Algunos de nuestros hermanos, decía, vienen desanimados espiritualmente. Y una oración que nosotros hagamos mientras dirigimos la alabanza, una palabra que digamos, una letra que cantemos con fervor, puede animarles, puede desafiarlos a levantarse y decir, es cierto, este hermano está cantando, escucho lo que está cantando y veo cómo lo está cantando bajo el poder del Espíritu y eso me levanta para salir de ese hoyo en el que estoy. Algunos vienen emocionalmente acabados y un cántico nuevo que tú cantas, valga la redundancia, puede hacer la diferencia en sus vidas en ese momento. Esa es la experiencia de la iglesia local. Algunos vienen a nuestras reuniones físicamente enfermos y el ser nosotros sensibles al mover de Dios puede traer sanidad física a los cuerpos enfermos. Esto lo hemos experimentado nosotros. Desde hace tiempo empezamos a abrir un espacio, a propiciar los momentos para orar por los enfermos en nuestras reuniones. ¿Es algo bíblico? Sí, la Biblia lo dice. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Entonces empezamos a propiciar estos momentos de oración por los enfermos. ¿Y qué creen? Empezamos a ver sanidades. Antes no las habíamos visto. ¿Por qué? Porque no habíamos orado. O sea, ¿cuándo voy a recibir respuesta a mi oración? Cuando ore. Santiago dijo, no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal para gastar en sus deleites. Entonces empezamos a ver esto, a propiciar. Y esto, mis hermanos, ha traído sanidad a las vidas de muchos. Yo sé que ha sido Dios, pero ha sido también Dios obrando en medio de estos momentos propicios. Todo esto puede ocurrir cuando un pueblo se reúne. Permítanme darles un ejemplo bíblico. Hechos 12. Había ocurrido algo malo. La iglesia estaba viviendo un momento difícil. ¿Qué había pasado? Pedro había sido encarcelado, el apóstol Pedro, y lo iban a ejecutar. A Jacobo ya lo habían ejecutado, ahora Pedro estaba encarcelado, era el siguiente en la lista y era seguro que lo iban a ejecutar. Hechos 12. ¿Qué hizo la iglesia? Es la pregunta. ¿Qué hace la iglesia cuando algo malo ocurre? ¿Qué hace la iglesia cuando el gobierno trata de ejercer, digamos que abuso de autoridad sobre ciertas comunidades? ¿Qué sé yo, no? ¿Qué hace la iglesia? Bueno, ¿qué hacía la iglesia en la Biblia? Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia se reunía para eso, para orar, digan para orar por la circunstancia que estaban viviendo, por Pedro, para que le sacara el Señor de la cárcel. Es lo que hace la iglesia en momentos difíciles. En momentos de abundancia, que adore la iglesia. En momentos difíciles, que adore la iglesia. Es lo que debemos hacer. Además nos llamamos casa de oración, ¿no? Como dije, oración y adoración son sinónimos. Y una de las formas en la que nosotros expresamos nuestra adoración y nuestras oraciones es con cánticos. Mientras que la iglesia estaba reunida, orando, seguramente estaban involucrados los cánticos allí, en esta adoración. El ser humano es musical por naturaleza, Dios nos creó así. Y el que no canta chifla, ¿verdad? Pero emitimos sonidos. Y mientras que la iglesia estaba reunida, ocurrió un milagro. ¿Qué ocurrió? Pedro ahora sí aprendió la lección.
estaba en la tormenta durmiendo. En la barca estaba de chillón, ¿sí? Y ahora estaba en la tormenta, lo iban a ejecutar, lo iban a matar, así como a Jacobo. ¿Me espera lo mismo a mí, Señor? Pues ahí te voy, gloria a Dios. Y estaba durmiendo. Yo creo que Pedro era de los que roncaban, no sé. Expertos eruditos han demostrado que sí roncaba, ¿no? Y estaba Pedro ahí dormido, roncando, ¿no? Y viene el ángel, le pica la costilla, o sea, este ángel era así como, ¡órale, Pedro! Y lo despierta y le dice, vámonos, sígueme. El ángel saca a Pedro de la prisión, rompe las cadenas, se desatan las cadenas y Pedro, escucha esto, Pedro y el ángel pasan los checkpoints, los puntos de seguridad, como si fueran invisibles. No los ven las autoridades. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios de la Biblia. O sea, es un Dios que hace cosas poderosas. O sea, yo sé que pareció película así como de esas de John Wick, ¿no? O sea, de donde salen así. Pero, ¿saben? El Señor sigue siendo poderoso, sigue haciendo cosas poderosas con su pueblo, con sus hijos, mientras que la iglesia estaba reunida, mientras que la iglesia estaba adorando a Dios. Y eso es lo que debemos esperar, que ocurra en nuestras reuniones, mientras oramos, adoramos, exaltamos al Señor, que el Señor responda a nuestras oraciones, que mientras que estamos orando por la sanidad de alguien que está en otro lado, el Señor por aquel lado esté sanando a esa otra persona. Lo hemos visto y creo que el Señor lo puede seguir haciendo. No creo como a manera de duda, sino lo creo, lo afirmo así. Así que sería bueno preguntarnos, ¿qué es lo que ven las personas que entran a nuestras reuniones? Y particularmente los que no han conocido a Cristo o los que acaban de conocer a Cristo, que alguien les acaba de compartir y les dice, te invito a mi iglesia, casa de oración, San Pedro de los Aguaros, o no sé, la que tú quieras, ¿no? ¿Qué es lo que experimentan ellos? Miren, les puedo asegurar algo, los nuevos no entienden la doctrina, no entienden el griego, no entienden el hebreo, no entienden el ugarítico, no entienden eso. Pero lo único que ellos tienen es la experiencia. Es lo único que tienen. La gente que no ha conocido a Cristo viene y tiene solo la percepción de la experiencia. Es lo único que tiene. ¿Qué experimentan ellos? La alabanza y la adoración es una experiencia, como dije al principio. Una experiencia que no anula la doctrina, sino que complementa la doctrina. En 1 Corintios 14, Pablo da muchos detalles. Si tú quieres ver cómo es una reunión cristiana en la Biblia, en 1 Corintios 14 lo puedes ver. De hecho, vimos nosotros una serie, reuniones cristianas según la Biblia, pero puedes verlo. Pero podemos resumirlo a que no es algo parecido a un funeral. Una reunión cristiana no es algo parecido a un funeral, donde hasta los que están al frente están todos apáticos, así como que ya quiero que esto se acabe, ¿no? Y tienen cara de pujido, ¿no? Ya que se acabe esto. No, o sea, si yo veo la Biblia, así no se ve una reunión cristiana. Y ante la reunión cristiana que vemos en 1 Corintios 14, una reunión tan dinámica, tan en movimiento, una reunión tan espiritual al mismo tiempo, hay una reacción de los visitantes. 1 Corintios 14, versículo 24. Dice, pero si todos profetizan, o sea, todos, ¿qué es? Todos, del griego, todos, en el griego, en el hebreo, en el que quieras. O sea, todos los que están allí reunidos profetizan. Profetizar es dar un mensaje de parte de Dios, es uno de sus significados. No solo es predecir el futuro. Dice, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Claro, es que todos jugamos un papel en la reunión. No es solo el grupo de alabanza dando un show o yo yendo a ver un show. No, todos somos parte de la reunión. Dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón, o sea, lo oculto de la persona nueva que llega, del invitado, se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ese incrédulo no conoce doctrina, pero sí puede decir, Dios está aquí. Se siente diferente a como está en cualquier otro lado. Aquí está Dios. No sé qué está pasando, no entiendo todo, pero aquí está Dios, lo puedo sentir.
Eso es lo que tiene un incrédulo o indocto. Y la reacción de ese que está experimentando una reunión espiritual, una reunión en donde fluye el Señor, donde es dinámico todo, esa reacción se ve y se manifiesta en su cuerpo. ¿Qué es lo que dice el texto? Que hará esta persona: se postrará sobre el rostro y adorará a Dios. Y tú dices: ay, pastor, ni los que están arriba se postran nunca. Aunque estén cantando, la canción diga me postro, no, pues no, me postro y no me postro, danzo y no danzo, ¿no? Y mi iglesia ninguno se postra. ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que se les arruga el pantalón, se les va a crisear, como usando un término Tex-Mex, ¿no? Se les va a hacer una raya en el zapato nuevo que acaban de comprar en Ross, ¿verdad? Pero aquí vemos a un incrédulo o indocto, o sea, alguien recién convertido, postrándose sobre el rostro. Y no es una postrada así de, ay, pónganme un cojincito así, todo rico, no, sino es alguien que tiene la cara en el piso, diciendo: Dios está aquí, adorando a Dios. O sea, ¿qué es lo que dice? Adorando a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Como vemos, buscar a Dios esperando que se manifieste de manera tangible es el resultado natural de una lectura del texto bíblico. O sea, yo ahorita he citado Biblia, 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 Biblia. Si yo leo la Biblia, me voy a encontrar con esto: una lectura natural. Buscar a Dios esperando que se manifieste de manera poderosa, tangible. Así que para ir concluyendo, si reconoces que necesitas ser investido de poder, te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo lo necesito, yo ya estoy acá al frente, soy el primero. Pero si reconoces que necesitas ser investido de poder, te invito a que, ya que te has puesto de pie, vengas acá al frente. Queremos orar por ti. Quizás no lo has pensado, pero el trabajo espiritual no se hace en la carne. Repito, el trabajo espiritual y esto que hacemos nosotros de cantar, de dirigir alabanza, adoración, no se hace en la carne. Es un trabajo espiritual y se hace en el Espíritu. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos más del Espíritu, necesitamos más de Él. Así como el Señor llenó a sus hijos en la Biblia, así como lo vemos en la Biblia, así como ha llenado a sus hijos a través de la historia, el Señor te quiere llenar, hermano, hermanita, joven, que sirves a Dios. El Señor quiere llenarte para que hagas su obra con nuevas fuerzas. Y es nuestra oración en este congreso que salgas de aquí con nuevas fuerzas para ministrar en tu iglesia. Que tu iglesia pueda notar la diferencia y diga: algo ocurrió con nuestro equipo de alabanza. Nuestra iglesia experimenta algo distinto, algo mejor, algo bueno. El Señor quiere darte vino nuevo, como dice su palabra. Cierra tus ojos y voy a pedir a los pastores que me ayuden a orar por cada chico. Y yo sé que tú has venido acá no porque yo te presione ni nada, sino porque tú anhelas. Si pueden ayudarme a caminar un poquito más hacia adelante para dejarles espacio, algunos están todavía en los pasillos. Y tú has venido no porque te estoy manipulando, porque te estoy presionando o dices tengo que pasar porque soy del grupo de alabanza y cómo se va a ver. No, has venido esperando recibir algo de Dios. ¿Qué es lo que vas a recibir? ¿O cómo se va a manifestar esto? Yo no lo sé. No lo sé, porque Dios obra de muchas maneras y cada uno reaccionamos de manera distinta ante la presencia de Dios. Simplemente abre tu corazón, abre tu mente y dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí están estas vidas, Señor. Hijos tuyos que te sirven, hijos tuyos que te aman. Señor, que cada uno de ellos reciba lo que está esperando de ti. Esperamos ser llenos de ti, Señor. Esperamos tu manifestación gloriosa en nosotros. Esperamos tu derramamiento en nosotros, Señor. Y sabemos que tú no nos vas a decepcionar. Tú no nos vas a mandar igual de como llegamos. Ni siquiera a nuestro lugar, cuando pasemos a nuestro lugar. No queremos regresar iguales. Llénanos, Señor. Límpianos, Señor. Cuando tú llenaste a tus hijos, tú estabas limpiando a tus hijos. El Espíritu Santo es descrito también como agua que purifica. Es descrito también como fuego que purifica los metales preciosos. Y aquí, Señor, hay hijos preciosos tuyos
hijos hermosos tuyos, valiosos por ti, Señor, para ti, los cuales necesitamos ser purificados con tu fuego, el fuego de tu Espíritu. Necesitamos ser lavados con tu agua, con el agua de tu Espíritu. Nos has lavado, nos has limpiado, pero aún necesitamos ser lavados. Hemos recibido tu Espíritu, pero aún necesitamos ser llenos de tu Espíritu, llenos más y más, para hablar con denuedo tu palabra, para cantar con denuedo tus alabanzas, para hacer lo que hacemos bajo el poder de tu Espíritu, bajo la influencia de tu Espíritu. Así queremos vivir, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Yo quiero ser lleno de ti, Señor. Para hacer tu obra con poder. Para hacer tu obra, Señor. Mi vida te ofrezco, Señor. Mi vida te ofrezco, Señor. Llénanos, llénanos. Obra con poder, Señor. Necesitamos más de ti. Renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestras rebeliones. Santifícanos, Señor. Tú estás limpiando a tus hijos, Señor. Estás llenando a tus hijos. Estás llenando a tus siervos, a una nueva generación de hijos tuyos que te sirven, de hijos tuyos que te alaban. Queremos hacerlo, Señor, bajo el poder de tu Espíritu Santo. Sigue hablando con Él. No queremos cortar este momento. Sigue hablando con Él y sigue experimentando lo que estás experimentando. Crea en mí un corazón puro ante ti, oh mi Señor, que pueda entrar ante tu altar para adorar tu majestad. Crea en mí un corazón puro ante ti, oh mi Señor. Lávame más
a tu alabanza, poder publicar. Cámbiame conforme a tu palabra y límpiame de toda iniquidad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado delante de mí está. Que pueda darte a ti toda la gloria en cada paso de mi caminar. Alumbra con la luz de tu palabra. Enséñame a hacer tu voluntad. Cámbiame conforme a tu palabra y límpiame de toda iniquidad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado delante de mí está. Que pueda darte a ti toda la gloria en cada paso de mi caminar. Alumbra con la luz de tu palabra. Enséñame a hacer tu voluntad. Alumbra con tu luz, Señor. Lávanos, Señor. Crea en mi corazón un corazón puro ante ti. Oh, mi Señor, que pueda entrar ante tu altar para adorar tu majestad. Crea en mí un corazón puro ante ti. Oh, mi Señor, lávame más de mi maldad para tu alabanza, poder publicar. Cámbiame conforme a tu palabra y límpiame de toda iniquidad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado delante de mí está. Que pueda darte a ti toda la gloria en cada paso de mi caminar. Alumbra con la luz de tu palabra.
Enséñame a hacer tu voluntad. Cámbiame conforme a tu palabra y límpiame de toda iniquidad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado delante de mí está. Que pueda darte a ti toda la gloria en cada paso de mi caminar. Alumbra con la luz de tu palabra. Enséñame a hacer tu voluntad. Alumbra, alumbra con la luz de tu palabra. Enséñame a hacer tu voluntad. Alumbra, alumbra con la luz de tu palabra. Enséñame, enséñame a hacer tu voluntad. Y una vez más, alumbra, alumbra. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Eso, Señor, eso es lo que anhelamos. Hacer tu voluntad. Vivir la vida en el Espíritu. Servir en el Espíritu, ministrar en el Espíritu. Eso es lo que anhelamos, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gracias. A ti sea toda la gloria. Dale más fuerte, Señor. Gracias.